en un garage lleno de gente en Michigan Avenue. Olía, la única y más joven mecánica allí, era constantemente menospreciada por sus compañeros de trabajo. Las cosas empeoraron cuando un motociclista de Hells Angels muy tatuado entró pidiendo reparaciones urgentes para poder llegar al hospital y salvar a su hija herida. Todos en el garage le dieron la espalda, excepto Aliyah, quien se acercó para ayudar. Esa decisión le costó el trabajo cuando el gerente la despidió injustamente. Pero nadie esperaba eso. El motociclista era hermano del CEO, y a partir de ese momento, todo cambiaría. Antes de profundizar en esta historia, déjame saber desde dónde la estás mirando. Y no olvides suscribirte para poder compartir más historias interesantes contigo mañana. Era otra mañana inquieta en Michigan Avenue, en el centro de Chicago. El tipo de mañana en la que las bocinas de los coches se mezclaban con el silbido de los autobuses que se acercaban a la acera y el agudo eco de las herramientas de construcción golpeando el acero. Dentro del garage de Brown's Auto, las luces fluorescentes zumbaban débilmente sobre filas de autos medio desmantelados y pilas de cajas de herramientas grasientas. El olor a gasolina, caucho y café quemado flotaba en el aire. Los motores tosieron, las llaves hicieron ruido, las risas estallaron en los bolsillos de la tienda. Pero en una esquina, agachada bajo el capó de un Chevy destartalado, Aliyah Brown, de 21 años, ya estaba empapada en sudor. Ella no tenía tiempo para charlar. No tenía tiempo para bromas. Ella estaba aquí para trabajar. Olía era la mecánica más joven del taller, la única mujer, y sabía exactamente cómo la medían todos los ojos al novato. Así la llamaban novato, cuando necesitaban a alguien que se arrastrara bajo un chasis manchado de petróleo. Novato cuando había un eje roto demasiado pesado para que un solo hombre lo levantara. Novato cuando el trabajo significaba suciedad que no te quitaba las manos durante días. Llevaba el título como una armadura, aunque cortaba cada vez que salía de sus bocas. El mono de Olía era azul marino, con manchas más oscuras en las rodillas y el pecho, y el nombre Brown cosido sobre el bolsillo. Tenía el cabello recogido hacia atrás, algunos rizos se escapaban hacia sus sienes, y el sudor los hacía pegarse. Empujó la llave con fuerza en su lugar, con la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados. Ella no solo estaba arreglando autos, estaba ocupando su lugar en una habitación que no la quería novato. Uno de los técnicos mayores gritó desde el otro lado de la tienda, con las manos en los bolsillos. «Tráeme el enchufe. 3/4. Picar», le arrojó un trapo, como si le estuviera lanzando un hueso a un perro. Los demás se rieron entre dientes. Otra voz añadió: «Ella es buena con las manos. Sabes, viene de familia». Más risas. Olía salió lentamente de debajo del Chevy, con la espalda dolorida y las palmas de las manos ennegrecidas por la grasa. Ella no respondió. Anella nunca lo hizo. Caminó directamente hacia la pared de herramientas, bajó el enchufe y se lo entregó sin decir una palabra. El hombre sonrió, rechazando la victoria en su silencio. Regresó a su bahía y volvió a trabajar. Por dentro, su pecho ardía, pero por fuera era de piedra. Siempre era lo mismo, día tras día. La única vez que el gerente, el señor Reynolds, se fijó en ella fue cuando algo salió mal. Él nunca vino cuando ella venció el plazo de una reparación. Nunca dijo una palabra cuando un cliente se fue feliz. Pero si se pierde un detalle menor, si se suelta un perno o baja la presión de un neumático, su voz corta el suelo como un látigo marrón. ¿Llamas a eso terminado? Delante de todos, como si la humillación fuera parte de su sueldo. Aprendió a quedarse callada. Aprendió a seguir moviéndose. Eso no significaba que ella no lo sintiera. Eso no significaba que ella no hubiera soñado. Aliyah quería tener su propia tienda algún día. Un lugar con su nombre pintado en negrita en el cartel. Una tienda donde gente como ella podía venir a trabajar sin esperar a que se respetara el permiso. Pero por ahora, esta era su realidad. Temprano en la mañana,
Turnos dobles. El novato en el que nadie creía, el que habían empujado hasta el fondo cada vez que podían. Su madre trabajaba de noche en el hospital. Billetes apilados sobre la encimera de la cocina. El alquiler nunca fue más barato. Olía no tuvo más remedio que seguir apareciendo, seguir dando vueltas como si su vida dependiera de ello. Y tal vez así fue. La tienda zumbaba a su alrededor con perezosos movimientos. Dos mecánicos se apoyaron contra el capó de un auto, bebiendo tazas de café de gran tamaño. Así que alguien sacó su teléfono y se rió de un video. La radio resonaba a través de la estática de una vieja estación de rock. El ritmo del garage se movía como una máquina vieja y cansada, con los engranajes chirriando, goteando aceite, pero aún avanzando. Y en medio de eso, Alía creó su propio ritmo, enfocar agudo, implacable. Cada giro de su muñeca decía lo que su boca no decía. Cada tornillo que apretaba era prueba de que ella pertenecía aquí, incluso si nadie lo admitía. Sin embargo, ella sabía la verdad. La pertenencia a este lugar no provenía de la habilidad. Surgió de ser parte del club y ella no lo era. Ella nunca lo sería. Ese pensamiento la presionaba con fuerza, pero se negaba a ceder. Agarró la llave con más fuerza. Había aprendido hacía mucho tiempo a no dejar que la vieran estremecerse. Otro mecánico pasó por su bahía, sacudiendo la cabeza. Rookie trabaja como si estuviera salvando el mundo, murmuró, lo suficientemente bajo como para doler, lo suficientemente alto como para que otros se rieran. Alía mantuvo sus ojos en el cerrojo, girando hasta que el clic le dio lo que quería. Dejó la llave, se secó la frente con la manga y exhaló. Ella no estaba salvando al mundo, ella se estaba salvando a sí misma. Afuera de las puertas de las tiendas, el tráfico aumentaba a lo largo de Michigan Avenue. Los taxis tocaban las bocinas, los camiones de reparto bloqueaban los carriles, y los peatones pasaban corriendo, con abrigos gruesos. La luz del sol invernal atravesaba los altos edificios de cristal, derramando una luz débil en la tienda. Iluminó Elias Bay, lo suficiente como para captar la determinación en sus ojos. Ya no escuchó los chistes. Ella no escuchó la radio, no escuchó las risas al otro lado de la tienda. Lo que escuchó fue la voz dentro de ella, firme y segura. Sigue adelante, sigue presionando. A la mañana siguiente, conversando con Danoy, la puerta del garage se abrió con un chirrido y el timbre, apenas audible, por encima del ruido de las llaves de impacto y el ruido de las herramientas. Pero algo en la forma en que el sonido golpeó hizo que las cabezas se volvieran por un momento antes de rápidamente apartar la mirada nuevamente. Un hombre entró, con las botas pesadas sobre el cemento y los hombros anchos, bajo una chaqueta de cuero gastada y agrietada en las costuras. El parche, en la parte posterior, reflejó la luz fluorescente. Letras en negrita, cosidas en rojo y blanco. Ángeles del infierno. Eso por sí solo fue suficiente para cambiar el aire. Las conversaciones disminuyeron, las risas se apagaron, y los clientes en la sala de espera se pusieron rígidos, como si acabara de entrar el peligro. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Su respiración era irregular y su voz ya era tensa mientras se acercaba al mostrador. «Por favor», dijo, breve y urgente. «Necesito ayuda. Mi bicicleta no arranca a mi hija. Ella está en el hospital. Tuvo un accidente, sangrado interno. Me llamaron. Ice está en estado crítico. Necesito llegar allí ahora». Sus palabras brotaron como una inundación, crudas y agrietadas por el pánico. Por un segundo solo hubo silencio. Ese tipo de silencio que pesa más que el ruido. Y entonces la recepcionista Kim se reclinó en su silla, golpeando con las uñas el escritorio, como si no hubiera escuchado el temblor en su voz, en absoluto. «Toma asiento», dijo rotundamente, con los ojos todavía en su teléfono. «Alguien te contactará cuando llegue a ti».
El motociclista sacudió la cabeza, se acercó y apoyó la mano en el mostrador, como si se mantuviera firme. No tengo tiempo para esperar. Solo necesito que alguien lo mire. Solo unos minutos en lo que sea necesario. Por favor, pagaré lo que cueste. Kim ni siquiera levantó la vista. Todo el mundo tiene un lugar donde estar, espetó. Detrás de él, un cliente con un traje planchado se inclinó hacia su esposa y le susurró en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que los demás lo oyeran. Jesús, ¿qué está haciendo aquí? Otro hombre se movió inquieto en su silla, dejó su café y se puso de pie, murmurando: no me siento seguro con ese tipo cerca. Agarró su abrigo y salió de la puerta, cerrándose detrás de él. A los ojos del motociclista, recorrieron la habitación, captando la forma en que la gente se alejaba de él, la forma en que nadie miraba su mirada, la forma en que los mecánicos de repente se ocupaban de cualquier cosa, menos de él. Ann conocía la mirada, lo había visto toda su vida. La mirada que juzgó la chaqueta, los tatuajes, los parches mucho antes. Escuchó las palabras, se frotó la cara con la mano, le temblaban los dedos y dejó escapar un suspiro áspero. Por favor, solo necesito un salto, quizás una solución rápida. Ella es mi pequeña, no puedo perderme esto. Su voz se quebró al final, casi quebrándose, pero la simpatía nunca llegó. Uno de los técnicos en la esquina soltó una carcajada y sacudió la cabeza. Debería haber llamado tipo duro a Uber. Otro sonrió. Sí, no puedes asustarte para llegar al frente de la fila aquí. Las palabras sonaron bruscas y el motociclista dio un paso atrás, con los hombros caídos bajo el peso del despido. Se giró ligeramente hacia la puerta, teléfono en mano, listo para llamar a un taxi, listo para renunciar a la única oportunidad que tenía de llegar a tiempo. Tenía los labios apretados, la mandíbula apretada y los ojos ardiendo, pero no de rabia, sino de algo más cercano a la desesperación. No estaba buscando pelea, estaba buscando misericordia. Y no había ninguno aquí. Notó Olía desde debajo del capó levantado del Chevy, que había estado observando, escuchando cada palabra, sintiendo que la habitación se apretaba a su alrededor como una trampa. Vio el pánico en su rostro, la forma en que seguía mirando hacia la puerta, como si cada segundo desperdiciado aquí fuera otro segundo robado a su hija. Ella conocía esa mirada. No exactamente, pero sí lo suficientemente cerca. La mirada de alguien siendo juzgado antes de ser escuchado. La misma mirada que la siguió por los pasillos del supermercado. La misma mirada que le decía que se quedara callada, que se mantuviera pequeña, que aceptara menos. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No por miedo, sino por su peso. La mano del motociclista se cernía sobre su teléfono, su cabeza ligeramente inclinada, como si la pelea se le hubiera escapado. Murmuró: ella es solo una niña en Dios, por favor. Pero era tan suave que la mayoría fingió no oírlo. La habitación volvió a su ritmo. El zumbido de las herramientas, el zumbido de la charla, como si lo hubieran tragado y hecho invisible. Kim escribió algo en su teclado, golpeteando con las uñas. Su voz volvió a ser plana, mientras no llamaba a nadie en particular. Al siguiente cliente, el motociclista permaneció allí, una estatua de rechazo. Y el mensaje fue claro. No era querido. Dio otro paso hacia la puerta, con los hombros encorvados, como un hombre encogido sobre sí mismo. La gente miraba, susurrando. Amenaza, dijo alguien en voz baja matona. Apretó la mandíbula. Tenía los ojos vidriosos y tragó saliva. Estaba a punto de salir para dejar que el peso de su juicio lo empujara hacia el frío, cuando una voz cortó el ruido, tranquila y clara. Oye, espera. Todas las cabezas se volvieron sorprendidas. Alia estaba parada cerca de su mesa de trabajo, con un trapo en una mano y una botella de agua en la otra. Y la grasa todavía le manchaba las mangas. No fue ruidosa, no fue dramática, pero sus palabras atravesaron la neblina de desprecio
como una ruptura limpia. El motociclista se detuvo y sus ojos se dirigieron hacia ella, inseguro. Ella dio un paso más cerca. Steady. ¿Qué tipo de bicicleta? Ella preguntó. La habitación. Se congeló. Una oleada de incredulidad lo recorrió y luego llegó la risa, aguda y burlona en mí. Eso, un mecánico, ladrón rookie, quiere salvar al motociclista. Siguió. Otra voz. ¿Ahora cree que es la capitana Erwin? Kim puso los ojos en blanco y murmuró. Increíble. Los clientes sacudían la cabeza y se movían incómodos, pero nadie ofrecía ayuda. El único sonido que importaba era la voz de Alia. Estable en directo, dámelo, dijo de nuevo. El motociclista parpadeó, sorprendido por la simple pregunta humana. Harley no arranca en el encendido. Está muerto, estacionado justo afuera. Su voz se quebró con la última palabra, como si decirla en voz alta le recordara el poco tiempo que tenía. Alia asintió una vez, moviendo ya el trapo que llevaba en el bolsillo y la botella de agua extendida hacia él. Te ves como el infierno. Hombre en beber dudó. Luego se llevó la mano a la garganta, seca y con la mano temblorosa. Él la miró como si no supiera si debía agradecerle o advertirle. Pero triunfó la gratitud. Gracias. Halló mi hijo. Ella sufrió una mala caída. Dijeron, cirugía yo solo. No puedo perderla. Se agachó junto a la puerta y miró la Harley, parada en la acera. Puede que sea rápido. 10 minutos, tal vez menos. Me tomaré 10 minutos, susurró, la esperanza parpadeando por primera vez desde que entró. Detrás de ellos sonó una voz, llena de sarcasmo. Mira a Brownan, perdiendo su tiempo. Ci vas a arrepentir, novato. La risa siguió de nuevo, cruel y descuidada. Olía no se inmutó. Aya no se volvió. Metió la mano en su caja de herramientas, sacó lo que necesitaba y caminó hacia la puerta, sin esperar permiso. Los latidos de su corazón latían con fuerza en sus oídos, pero sus manos estaban firmes. Ella no lo estaba ayudando porque le tenía lástima. Ella estaba ayudando porque sabía exactamente lo que se sentía al ser invisible en una habitación llena de gente. El motociclista lo siguió, con los ojos todavía mirando hacia atrás, temeroso de que le pidieran que se fuera otra vez, temeroso de un rechazo más. Pero Alia ya estaba junto a la moto, arrodillada, escaneando el encendido, moviéndose con precisión, como si el mundo detrás de ella no existiera. Por primera vez, esa mañana se sintió visto. Las voces se alzaron detrás de ella, ahora más agudas, ya no escondidas bajo bromas poco entusiastas, sino mezcladas con advertencias. Uno de los técnicos, Mayo Res, un hombre que había estado en el taller más tiempo que ella, dio un paso adelante, con voz baja, pero destinada a que todos la oyeran. Brown, no toques esa bicicleta. No sabes en lo que te estás metiendo. Los ángeles del infierno no entran aquí. Sin más hay reglas. No pones la mano en nada sin un billete firmado por Reynolds. Él se cruzó de brazos, el peso de su autoridad presionándola, tratando de inmovilizarla. Otro mecánico intervino. Tiene razón. No seas estúpido. Esos tipos no traen más que problemas. Tú arreglas su bicicleta. Eres dueño de sus problemas. Aléjate mientras puedas. Alia no miró hacia atrás. Sus manos ya se estaban moviendo, abriendo un panel lateral. Sus ojos escaneando los cables, todos los sentidos concentrados en la máquina. Frente a ella los escuchó, cada palabra, pero su corazón latía más fuerte. Lo estás pidiendo, novato, murmuró otra voz, casi burlona, pero teñida de inquietud. Reynolds se entera de que ya terminaste. No digas que no te avisamos. Siguieron risas, pero eran incómodas, temblorosas en los bordes. Debajo de las sonrisas había miedo. Miedo a la chaqueta, miedo al parche, miedo al peso que el nombre llevaba fuera de estos muros. El motociclista estaba un paso detrás de ella, moviéndose incómodo, dividido entre decirle que se detuviera y rezar
para que no lo hiciera. Sabía lo que significaba cuando la gente lo veía, qué puertas se cerraban, qué voces se volvían agudas. No quería arrastrarla a eso. No quería verla recibir el golpe destinado a él. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja, con la voz entrecortada de nuevo, pero ella no levantó los ojos del motor. Sí, respondió Alia, incluso tranquilo. Apretó un tornillo, probó un cable. El ritmo de su mano era constante. Me criaron para ayudar a la gente. Eso no es algo para lo que pido permiso. Las palabras atravesaron la tienda, dejando silencio por un momento, en demasiado tiempo. El mecánico Mayo R se burló y sacudió la cabeza. Ser bueno no te salvará aquí. Esto no es escuela dominical. Esto es un negocio. ¿Seguiste la cadena o estás fuera? Alia finalmente se enderezó, girando la cabeza lo suficiente para mirarlo a los ojos, con expresión firme. No estoy aquí para jugar a la política. Necesita llegar hasta su hija. Eso es todo lo que importa. La garganta del motociclista se apretó. Había esperado que lo rechazaran. Esperaba que le cerraran otra puerta. Pero en cambio, allí estaba esta chica, de la mitad de su edad, con todos los motivos para protegerse, parada en la tormenta, sin inmutarse. A su alrededor, los demás mecánicos se movían incómodos, murmurando y mirando hacia la oficina donde Reynolds podría aparecer en cualquier momento. Nadie se atrevió a tocar la bicicleta. Nadie se atrevió a ayudar, pero nadie se atrevió tampoco a ponerse delante de Alia. Le habían lanzado sus advertencias, su cinismo, su miedo, y ella no se había movido. Se agachó de nuevo, trabajando con los dedos y con la mente concentrada. El motociclista susurró casi para sí mismo. ¿Por qué? Alia no se detuvo. Porque no hacer nada es peor que equivocarse. Porque no podría dormir por las noches si te viera salir de aquí sin intentarlo. Ella probó la conexión. Saltaron chispas. El motor tosió. Sus labios se apretaron para enfocar. Pero por dentro, sintió el peso de lo que había dicho. No se trataba solo de él. Se trataba de cada vez que le habían dicho que se mantuviera pequeña. Cada vez que su valor había sido medido según reglas que nunca se adaptaban a ella. Detrás de ella, las advertencias no cesaron. Se va a arrepentir, murmuró alguien. Reynolds se la comerá viva. Otro sacudió la cabeza, murmurando entre dientes. Niños que desperdician su futuro por una causa perdida. Pero las manos de Alia seguían moviéndose. Su resolución era de hierro. Ella no estaba haciendo esto para obtener aprobación, ni de Reynolds, ni de la tienda, ni siquiera del hombre que estaba desesperado detrás de ella. Lo hacía porque su conciencia no se doblegaba ante la conveniencia. A ella le habían enseñado desde pequeña que si alguien se cae, tú, agachaste. Si alguien lloraba, escuchabas. Si alguien te suplicaba, lo intentabas. Y ningún trabajo, ninguna regla, ningún miedo a la autoridad fue lo suficientemente fuerte como para borrar eso. El motociclista tragó saliva, y su voz fue áspera cuando volvió a hablar. Estás arriesgando todo. Los ojos de Alia se alzaron, firmes, imperturbables. Algunas cosas valen la pena. Y entonces el motor rugió, débilmente, luchando pero vivo, prueba de que su elección, imprudente o no, ya estaba cambiando el momento. Los murmullos detrás de ella se hicieron más silenciosos. El juicio no desapareció, pero la certeza se resquebrajó. Había cruzado la línea y sabía que no había vuelta atrás. Apretó un tornillo, se secó la frente con el dorso de la manga y habló sin mirar a nadie. Todos ustedes pueden llamarlo una tontería. Yo lo llamo ser humano ChatGPT Danoy. El aire se espesó antes de que Alia tuviera la oportunidad de probar el encendido nuevamente. El peso se arrastraba sobre sus hombros como una tormenta a punto de romperlo. Y entonces lo hizo, el fuerte golpe de las suelas de cuero sobre el cemento. Una voz ya elevada, cortando el ruido del garaje, como una sirena. ¿Qué diablos está pasando aquí, señor Reynolds? Las palabras llegaron rápidas, tensas,
y venenosas. Su rostro estaba duro por el tipo de ira que había estado hirviendo mucho antes de ese momento. El tipo de ira que solo necesitaba una chispa. Pasó junto a dos técnicos, con los ojos fijos en Olía. Agachada junto a la Harley Brown, escupió su nombre, como si tuviera un sabor amargo en la boca. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Cada llave se cayó. Cada murmullo cayó. El garaje cayó en el tipo de silencio que solo llega cuando todos saben que una pelea está a segundos de estallar. Alia se enderezó, trapo en mano, la mandíbula tensa, pero la mirada firme, el corazón latiendo con tanta fuerza que podía sentirlo en las yemas de los dedos. Estoy arreglando su bicicleta, dijo, con voz tranquila, mesurada, negándose a inclinarse incluso cuando su pecho ardía. Reynolds soltó una carcajada sin humor. Arreglando su bicicleta. No tocas nada sin un billete. Ya conoces ese procedimiento en cadena de mando. ¿Quién te dio autorización? Hizo un gesto hacia el motociclista, que estaba a unos metros detrás de ella, con el sudor goteando de su sien y la desesperación, aferrándose a él. A este payaso. Este no es un cliente. Esto es un problema. Entrando a mi tienda, la mandíbula de Ray se apretó y las palabras lo golpearon con más fuerza que los puños. Abrió la boca para hablar, pero Reynolds lo interrumpió con una mueca de desprecio. Guárdalo. Conozco a los de tu clase. Chaquetas de cuero, parches, tinta en el cuello. Entras aquí, pareciendo una amenaza, y piensas que la gente debería dejarlo todo por ti. No en mi tienda. Hoy, no nunca. Un murmullo recorrió a los mecánicos, algunos sonriendo, otros mirando hacia abajo, demasiado cobardes para desafiarlo. Pero nadie se atrevió a hablar. La voz de Alia se volvió aguda esta vez. Él no es una amenaza. Es un padre que intenta llegar hasta su hija en el hospital. Él te contó lo que pasó. Él no necesita tu juicio. Necesita ayuda. Reynolds se volvió hacia ella, entrecerró los ojos y frunció los labios. ¿Y crees que eres tú quien debe dárselo? ¿Crees que sabes más que el resto de nosotros? Mejor que yo. Eres un novato. Brownen, un maldito niño. Haces lo que te dicen. Esa es la única razón por la que has durado tanto. ¿Y ahora quieres tirarlo a la basura por basura de moteros? Ray dio un paso adelante, en voz baja pero firme, con el pecho agitado. No hables así de mí, Reynolds. La cabeza se giró hacia él y su expresión se torció. ¿O qué? ¿Vas a empezar algo aquí? ¿Delante de las familias? Ustedes son todos iguales. Entra, asusta a la gente. Actúa como si el mundo te debiera algo. ¿Crees que este parche en tu espalda te hace especial? Todo lo que te hace es peligroso. Lo único que te convierte es en un matón. Las palabras golpearon como piedras arrojadas contra una ventana ya rota, cada una más aguda que la anterior. Los puños de Ray se apretaron y el aliento se le cortó en la garganta. Pero se mantuvo quieto por el bien de su hija, por la promesa de tiempo que no podía permitirse perder. El pecho de Alia ardía aún más. El insulto se clavó en ella, tanto como en Elan. Dio un paso adelante, alzando la voz, firme pero temblando de furia. Eso es suficiente. No lo conoces. Tú no conoces su vida. No puedes quedarte aquí y desnudar a la gente por su apariencia. Los ojos de Reynolds se volvieron hacia ella, su voz bajando, peligrosa, cada palabra llena de desdén. Cuida tu boca. ¿Crees que defenderlo te hace noble? Te vuelve ingenuo. No eres nada aquí, Brown. Nada más que una chica negra, intentando hacer de mecánica en el taller de un hombre. Y nunca serás otra cosa. El garaje se congeló. El silencio ahora era sofocante. Cada par de ojos fijos en ellos. Nadie se atrevía a respirar. Olía, sintió que se le hundía el estómago, se le erizaba la piel y se le cerraba la garganta. Pero sus ojos nunca abandonaron los de él. Él había hecho un corte profundo, pero ella se negó a sangrar por él. En su voz volvió firme,
desafiante, más fuerte de lo que creía posible. Me gané mi lugar aquí, cada tornillo, cada llave, cada maldita hora que puse. Y no voy a dejar que me digas que no pertenezco porque soy negra o porque soy mujer. No puedes decidir mi valor. Ni tú, ni nadie en Reynolds se acercó lo suficientemente cerca. Podía oler la amargura en su aliento, su voz escupiendo veneno. ¿Quieres hablar de valor? No vales nada para mí. Ya terminaste. Empaca tus herramientas. Estás despedido. Aquí mismo. Ahora mismo. Las palabras golpearon su pecho, definitivas y pesadas, pero se quedó quieta, con la mandíbula apretada y el corazón latiendo tan fuerte que ahogó el silencio del garaje. Ella no se movió. Ella no lloró. Ella no suplicó. Ella simplemente le devolvió la mirada, con los ojos cerrados, negándose a romper. La voz de Ray se escuchó, áspera, desesperada, cruda. No hagas esto. Ella no hizo nada malo. Ella era la única dispuesta a ayudar cuando todos los demás le daban la espalda. Despídeme, si quieres culpar a alguien, pero no la castigues por hacer lo correcto. Reynolds giró la cabeza hacia él, con la ira burbujeando cada vez más alto. No te debo explicaciones, motero. No perteneces aquí. Entraste y pusiste mi tienda patas arriba. No puedes pararte frente a mí y decirme cómo ejecutarlo. No eres más que un dolor de cabeza envuelto en cuero. Sal, antes de que yo mismo te eche. La mandíbula de Ray se apretó con fuerza. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo que tuvo que hacer para permanecer en silencio, para evitar estallar, para evitar darle a Reynolds exactamente la imagen que quería ver. Una amenaza, un monstruo. Tragó saliva y bajó los ojos durante un segundo antes de volver a levantarlos. Con firmeza en frío. No ves gente. Solo ves lo que quieres odiar. Reynolds se burló. El insulto salió de él como si fuera combustible. Ahórrame tus discursos. Tienes suerte de que no llame a la policía y te saquen de aquí. Los mecanismos cambiaron, ahora incómodos. El calor de Reynolds. Las palabras también los quemaban, pero ninguno se movió. Ninguno habló. El miedo los atenazaba con más fuerza que la lealtad. La voz de Alia volvió a sonar, tranquila, pero inquebrantable, con el cuerpo temblando, pero el espíritu firme. ¿Te equivocas? ¿Con él? ¿Conmigo? Con todo. Y algún día lo verás, aunque no sea hoy. Reynolds señaló la puerta con un dedo, y su voz resonó. Fuera, Brown, tú y tu amigo motociclista, has terminado aquí. Nunca volverás a trabajar en esta tienda. Alia le devolvió la mirada por última vez, con el dolor de sus palabras todavía crudo y el peso de su odio presionando con fuerza. Pero en su interior algo más frío, más agudo y más fuerte surgió, como la aceptación, no de su veredicto, sino de su elección. Se giró, secándose las manos en el mono y hablando en voz baja pero firme. Puedo vivir perdiendo este trabajo. No podría vivir con perderme a mí mismo. Ray la miró con los ojos llenos de algo no dicho. Algo entre disculpa y gratitud. Sacudió la cabeza una vez, en silencio, y extendió la mano. Lo tomó, lo agarró con fuerza. Una breve conexión de comprensión compartida, y luego lo soltó. La tienda permaneció congelada, sin aplausos, sin defensa, sin simpatía, solo silencio y juicio, flotando en el aire. Reynolds se volvió hacia su oficina, murmurando en voz baja, patético. Y así se hizo. Olia había sido expulsada, Ray había sido tildado de amenaza, y el garaje, antes lleno de risas, volvió a su ritmo como si nada hubiera pasado, como si el momento no significara nada, pero para Alia Forey significó todo. Para ellos, nada volvería a ser igual. Ray se quedó allí, por un momento, con las manos todavía apretadas en puños, aunque la pelea ya lo había abandonado. Su pecho subía y bajaba con respiraciones agudas que se negaban a calmarse, y sus ojos se dirigieron una vez hacia la puerta, como si irse pudiera borrar el peso
de lo que acababa de suceder. Pero luego volvieron a caer sobre ella, sobre la joven que se había puesto frente a él cuando nadie más se había atrevido. Y sintió algo que no había sentido en años: lástima. «Lo siento», dijo finalmente, las palabras saliendo de su garganta como grava. «No quise que quedaras atrapado en esto. No fue mi intención para costarle su trabajo». Su voz se quebró con la última palabra. La culpa la envolvió hasta que quedó suspendida en el aire. Alia movió el trapo que tenía en las manos, con los hombros todavía tensos por la tormenta que Reynolds le había lanzado. Pero cuando miró a Ray, su expresión no era amarga. Sus ojos estaban cansados, sino claramente: «No te disculpes», dijo con firmeza, como si las palabras la hubieran estado esperando. «Esto no depende de ti. Viniste aquí pidiendo ayuda. Eso no es un crimen. Eso no está mal en lo que pasó. Eso depende de ellos, no de ti». Los labios de Ray se apretaron en una línea. Su mandíbula se movió y su mirada cayó al suelo. «Pero pagaste el precio. Entré y me vieron. Ni el hombre, ni el padre. Solo la chaqueta, los tatuajes, el parche. Y luego, tú, Ann». Sus palabras vacilaron. Su pecho se oprimió y dejó escapar una risa amarga que no era nada divertida. «Tú interviniste, y ahora eres tú quien paga por ello. He vivido con este tipo de cosas toda mi vida. Pero tú no deberías tener que cargar con eso por mi culpa». Alia dejó que el silencio se prolongara por un momento, el tiempo suficiente para que el zumbido de un compresor de aire en la esquina llenara el espacio entre ellos, el tiempo suficiente para que la vergüenza en su voz se calmara. Ella finalmente habló, en voz baja pero firme: «No puedes encargarte de esto tú mismo». Sabía lo que estaba haciendo. Sabía lo que me costaría. Quizás no exactamente así, pero lo sabía. Y lo haría de nuevo, porque no me criaron para darle la espalda a alguien que necesitaba ayuda. No conozco otra forma de ser. Ray la miró entonces. Realmente la miró, como si intentara reconciliar la verdad de sus palabras con la realidad que acababa de ver. Había esperado ira, amargura, arrepentimiento, pero en cambio encontró convicción, una calma que no sabía que podía existir en un lugar tan duro. Se le hizo un nudo en la garganta y su voz se hizo más suave cuando volvió a hablar. «Me recuerdas a mi hijo», dijo, casi en un susurro. «Solo tiene 12 años. Dura como un clavo, terca como el infierno. Pero ella tiene un corazón como el tuyo, siempre tratando de ayudar. Incluso cuando le cuesta». Ella está acostada en una cama de hospital ahora mismo, y todo lo que podía pensar era en llegar allí antes de que fuera demasiado tarde. Cuando todos me miraron como si fuera basura, pensé que ya había perdido. Y luego Tun se detuvo, tragando saliva, incapaz de terminar. A Alia le dolió el pecho ante esas palabras, no por lástima, sino por reconocimiento. Pensó en su madre, en los largos turnos de noche, en la silenciosa fuerza que necesitaba para seguir adelante cuando nadie lo veía, cuando nadie le daba las gracias. Pensó en cada momento en el que le habían dicho que no pertenecía y en lo fácil que habría sido creerlo. Ella encontró los ojos de Ray y dijo en voz baja: «No eres basura, eres un padre que ama a su hija». Eso es todo lo que vi. Eso es todo lo que importaba. Por un segundo, Ray no pudo respirar. Había escuchado 1000 insultos en su vida. Había sido llamado con todos los nombres que el mundo podía lanzarle, pero no podía recordar la última vez que alguien le quitó todo eso y dejó solo la verdad. Su voz se quebró cuando dijo: «Gracias». Alia negó con la cabeza y una leve sonrisa apareció en sus labios. «No me agradezcas». Y ahí, no lo hice por agradecimiento. Lo hice porque estaba bien. Porque si fuera yo, si fuera mi mamá o mi hermano, esperaría que alguien hiciera lo mismo. Ray asintió lentamente, y las palabras se hundieron profundamente. Él la miró con una especie de respeto que normalmente reservaba para el camino, para los hombres con los que viajaba, para las raras almas que se mantenían firmes
cuando todos los demás cedían. Tienes más agallas que nadie en este lugar, dijo en voz baja. Ellos nunca lo admitirán, pero tú, Cianalía sintió un nudo en la garganta, no por orgullo, sino por la honestidad en su voz. Miró alrededor del garaje una vez más. Los mecánicos regresaban a su trabajo, fingiendo no mirar a la recepcionista, escribiendo con los clavos, golpeando como un tambor, los clientes susurrando pero sin intervenir. Ninguno de ellos la recordaría como valiente. La mayoría solo la recordaría como una tonta. Pero estar aquí en este momento, con este hombre mirándola como si ella importara, eso fue suficiente. Exhaló lentamente, el peso de la mañana presionando sus hombros, pero sin romperlos. Puedo vivir perdiendo este trabajo, dijo en voz baja. Lo que no podría vivir es alejarme de alguien que me necesitaba. Prefiero cargar con el peso de ser despedido que con el peso de no hacer nada. Ray cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras penetraran en él, como un bálsamo que no sabía que necesitaba. Cuando los abrió de nuevo, había una claridad allí, una firmeza que no había estado allí cuando entró por primera vez. Extendió su mano, áspera, callosa, marcada por años en el camino. Ella lo miró, luego a él, y luego lo tomó sin dudarlo. El apretón de manos fue breve y sólido, pero transmitió más que cualquier palabra. Eres buena, dijo en voz baja, casi con reverencia. No dejes que te digan lo contrario. Alia le sostuvo la mirada, con firmeza y voz firme. Y no eres el monstruo que quieren que seas. Tampoco dejes que te digan lo contrario. Los dos permanecieron allí durante un segundo más, unidos, no por lástima o deuda, sino por algo más simple, algo más fuerte. Reconocimiento. Dos personas a quienes el mundo había tratado de hacer invisibles, permanecían juntas, desafiando esa invisibilidad, cuando finalmente lo soltaron. El peso en la habitación cambió, ligeramente, pero lo suficiente. Ray dio un paso hacia la puerta y se detuvo el tiempo suficiente para mirarla. Su voz era baja, áspera, pero agradecida. Llegaré a ella a tiempo gracias a ti. Alia asintió una vez. Nada más, nada menos. Ve, dijo. Ella te necesita. Y con eso, atravesó la puerta hacia el aire frío de Chicago, tragado por el ruido de Michigan Avenue, el rugido del tráfico, la confusión de vidas que pasaban a toda velocidad. Alia permaneció donde estaba, con el pecho en aumento, la mano todavía marcada por la grasa y el corazón firme, sabiendo que había elegido lo correcto incluso si el mundo se negaba a verlo. Por primera vez, en mucho tiempo, no se sentía pequeña. Se sentía humana. ChatGPT de Aeneo y Alia caminó a casa esa noche con el viento azotándole la cara, el cielo ya oscureciéndose en la larga noche de invierno de Chicago, su bolsa de lona pesada sobre su hombro. Aunque había dejado atrás la mayoría de sus herramientas, ni siquiera se dio cuenta de que caminaba más lento de lo habitual, hasta que llegó a su cuadra y vio las luces en las ventanas, cuadrados, cálidos, contra la oscuridad. Sus pies la llevaron por los agrietados escalones del camino que compartía con su madre, con el pecho todavía apretado por la forma en que había terminado el día, pero su mente extrañamente clara, recta, despojada de todo excepto el simple conocimiento de que había hecho lo que creía que era correcto. Abrió la puerta. El apartamento quedó en silencio excepto por el zumbido del radiador, y dejó caer su bolso junto al sofá. El peso cayó al suelo con un ruido sordo. Por primera vez desde la mañana, exhaló completamente, pero la claridad no calmó el dolor. Se sentó en el borde del sofá, con los codos sobre las rodillas y el rostro enterrado entre las manos durante un largo momento, dejando que el cansancio la invadiera. Todavía podía escuchar la voz de Reynolds en sus oídos, el mordisco de sus palabras, la finalidad de ya terminaste. Todavía podía ver las miradas en los rostros a su alrededor. Los hombres que habían trabajado a su lado durante años, permaneciendo en silencio, viendo cómo la humillaban
y la descartaban como si no fuera nada. Y sin embargo, debajo del aguijón había algo más, algo que no pudo nombrar al principio, pero que creció a medida que permaneció sentada en el silencio. Fue orgullo, orgullo silencioso, constante y peligroso. Ella había decidido no doblegarse, no retroceder. Había elegido ser humana y podía vivir con eso. La noche pasó en inquietos fragmentos, el sueño entrando y saliendo, su mente repasando cada detalle. Por la mañana se había convencido de que volvería a la tienda, solo para recoger el resto de sus cosas. Nada más. Anne se dijo a sí misma que necesitaba un cierre, una ruptura total. Cuando salió, la ciudad apenas despertaba el vapor que salía de las alcantarillas. Los autobuses silbaban en sus paradas y el ritmo metálico de la L en la distancia. Caminó sin prisa, aunque su corazón latía más rápido cuanto más se acercaba a Michigan Avenue. El garage tenía el mismo aspecto de siempre, la fachada de cristal opacada por la suciedad de la ciudad y las luces fluorescentes parpadeando contra las filas de coches del interior. Por un momento, al otro lado de la calle, sintió una punzada de irrealidad. ¿Realmente había sucedido ayer? ¿Su vida realmente se había inclinado tanto en tan solo unos minutos? Apretó la correa de su bolso y cruzó. Cuando llegó a la puerta, se quedó helada. Había una nota pegada al cristal, escrita con rotulador negro, apresurada pero clara. Su nombre estaba garabateado en la parte superior debajo. Anne vuelve a la tienda. Inmediatamente. Director ejecutivo. En su pulso se aceleró. Lo leyó una, dos y luego una tercera vez, asegurándose de que fuera real. Su primer pensamiento fue una sospecha, una broma, otra forma de humillarla. Pero la letra no le resultaba familiar, y algo en su urgencia, la falta de adornos, no encajaba con el humor cruel de sus compañeros de trabajo. Se quedó allí durante un largo segundo, mientras la gente pasaba rozándola en la acera, hasta que su mano finalmente presionó contra la puerta. En el interior, la tienda estaba más silenciosa que de costumbre. El tipo de tranquilidad que conlleva tensión. Los mecánicos se agrupaban cerca del otro extremo de la sala, sin reír, sin tomar café, sus voces bajas y sus ojos apuntando hacia el pasillo de la oficina. Incluso Kim, la recepcionista, permaneció en silencio, sus encías chasqueando más lentamente de lo normal, sus ojos fijos en la pantalla, pero sus hombros tensos. Los pasos de Alia resonaron contra el suelo de cemento, mientras caminaba hacia el pasillo, cada uno más pesado que el anterior. Al final del pasillo, las puertas dobles de la sala de conferencias estaban abiertas y las luces se derramaban. Una voz pronunció su nombre, profunda, mesurada, autoritaria. Olía Brown Entran. Ella entró. El aire olía a café y a cera, para cuero, una mezcla de tensión y formalidad. Al otro extremo de la mesa estaba Thomas Ellison, el director ejecutivo de la cadena de talleres. Solo lo había visto 2 veces antes, ambas durante visitas programadas al sitio, cuando todos limpiaron el lugar hasta dejarlo impecable, cuando Reynolds prácticamente le había hecho una reverencia. Pero ahora parecía diferente. No estaba en traje. Tenía las mangas arremangadas, los ojos oscuros y cansados, la mandíbula apretada como la de un hombre que no hubiera dormido, pero se negara a mostrar debilidad. Y a su lado, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados, estaba el motociclista. Ray y Anne, la misma chaqueta de cuero, colgaba de sus hombros. El mismo parche ardía en su espalda, pero su rostro ahora estaba tranquilo, sin pánico ni desesperación. Él la miró a los ojos y asintió levemente. No una sonrisa, sino un reconocimiento. Alia se quedó congelada en la puerta, sin estar segura de lo que esto significaba, sin estar segura de lo que la esperaba en el espacio entre ellos. Miró de Ray a Ellison, con el pecho apretado. Ellison señaló una silla en sentarse en sí, movió lentamente.
sentándose en el asiento, con las manos cruzadas sobre el regazo, aunque temblaban ligeramente. Su mente corría con posibilidades. Esto fue por ayer, estaba allí para ser regañada de nuevo. ¿Esta vez por el hombre de arriba? ¿O algo más? Ellison se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Su voz era tranquila, deliberada. Ayer entró un hombre en una de mis tiendas, pidió ayuda, y casi todos en ese edificio lo trataron como a un criminal, como a una amenaza. Sin escuchar una palabra de lo que dijo, hizo una pausa, su mirada fija en ella, excepto por ti. Se le cortó el aliento. Miró a Harry, que permanecía en silencio, con los ojos todavía fijos en ella. Ellison continuó, endureciendo su tono. Ese hombre es mi hermano, Ray Ellison. Me ayudó a construir esta empresa desde cero. Mucho antes, había 10 ubicaciones. Mucho antes de que tuviéramos contratos e inversores. Éramos solo él y yo, trabajando en autos, en el frío. Se alejó hace años, pero todavía me importa. ¿A esta empresa? Y cuando escuché cómo lo trataron ayer, cómo mi personal lo despidió y lo humilló, me enfurecí. Los ojos de Olía se abrieron, y la revelación la golpeó como una sacudida. Hermano, el motociclista, el hombre que todos en la sala habían descartado como basura, era el hermano del director ejecutivo. Se volvió hacia Ray, quien se encogió levemente de hombros. Su rostro era indescifrable, pero sus ojos transmitían una silenciosa intensidad. La voz de Ellison atravesó su sorpresa. No solo arreglaste una bicicleta, le diste a un padre la oportunidad de ver a su hija antes de la cirugía. Me recordaste a mí y a todos en esa tienda lo que decimos representar en respeto, en servicio, en humanidad, y lo hiciste cuando nadie más lo haría. Olía sintió que se le hacía un nudo en la garganta y sus manos se apretaron con más fuerza. No estaba tratando de hacer una declaración, dijo en voz baja, con la voz entrecortada. Yo solo necesitaba ayuda. Ray finalmente habló, en voz baja pero firme, y lo diste sin dudarlo. Cuando todos los demás te dieron la espalda, no pestañaste. Me viste, no el parche. No los tatuajes. A mí, a la gente no espera eso de alguien como tú, Ann. Y seguro que no se lo esperan de alguien como yo. Pero lo hiciste de todos modos. El silencio se extendió por la habitación. Denso, pero no hostil. Cargado de algo más. ¿Verdad? Al reconocimiento. Ellison se echó hacia atrás y entrecerró ligeramente los ojos. No por ira, sino por pensamiento. Su jefe perdió su trabajo esta mañana, dijo sin rodeos, con efecto inmediato. La discriminación, ya sea racial, social o visual, no tiene cabida bajo este techo. No lo toleraré. A la boca de Alia se abrió en estado de shock. Se ha ido Reynolds. ¿Así? Ella no lo había creído posible. Ellison cogió una carpeta que había sobre el escritorio y se la deslizó. He revisado tu expediente. Su desempeño se encuentra entre el 5% superior en todas las tiendas que poseemos. Ni una sola denuncia formal. Los clientes informan constantemente que están satisfechos con su trabajo. Eso no es común a tu edad y no debería pasar desapercibido. Golpeó la carpeta una vez, con firmeza. Te ofrecemos una promoción. Técnico líder para esta ubicación. Un aumento salarial en beneficios. Un equipo propio. Y más que eso, una oportunidad de darle forma a esta tienda para que sea lo que debería haber sido desde el principio. Alia se quedó mirando la carpeta, con las manos congeladas y el pecho subiendo y bajando rápidamente. Ella parpadeó con fuerza, y los bordes de su visión se volvieron borrosos. Había entrado en esa habitación, esperando una reprimenda, tal vez humillación, tal vez nada en absoluto. Ella no esperaba esto. Su voz tembló cuando habló, y no sé qué decir. Ray dio un paso adelante, su voz áspera pero segura. Di que sí, Ann, porque te lo ganaste, porque tú importas, porque ayer, cuando nadie más tuvo el valor de actuar,
Tú lo hiciste. Ella lo miró y luego volvió a mirar a Ellison, con el corazón acelerado y un nudo en la garganta. Se adelantó, le temblaba ligeramente la mano y la colocó sobre la carpeta. Ella no la abrió todavía. Ella no necesitaba hacerlo. Ellison extendió la mano sobre la mesa. Su agarre fue firme. Firme absoluto, a bienvenida al liderazgo. Señora Brown. Ella lo tomó. Su agarre firme a pesar del temblor en su pecho. Y en ese momento, sintió que algo se movía. No solo en su vida, sino en su sentido de sí misma. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Ella se estaba volviendo. La habitación estaba en silencio. Cuando ella se levantó de la silla, carpeta en mano, y regresó al pasillo. Los mecánicos todavía se agrupaban cerca de la entrada, y sus susurros murieron instantáneamente cuando la vieron. Nadie se rió ahora. Nadie se burló. Simplemente se separaron, dejándola pasar por el centro de ellos. El peso de su silencio era pesado, pero diferente. Ya no era un juicio, fue un reconocimiento. Atravesó las puertas de cristal y salió al crepúsculo de Michigan Avenue. La ciudad zumbaba a su alrededor, los faros se encendían, las bocinas sonaban y las voces la llamaban. Exhaló profundamente por primera vez en días, sin sentir, no el dolor de ser invisible, sino la fuerza de ser vista. Y en algún lugar, detrás de ella en esa sala de conferencias, Grace estaba con su hermano, en silencio pero seguro, sabiendo que la decisión que había tomado en un momento de aislamiento lo había cambiado todo, para Elan, para ella, para todos ellos. ChatGPT Dinoy Reynolds no tomó la noticia como un hombre que había sido golpeado justamente, lo tomó como un hombre humillado ante el mundo, despojado de autoridad, en el mismo lugar donde había construido su identidad. Y la amargura que surgió en él era más oscura que la ira más cercana a la obsesión. Aquella noche se sentó en su apartamento, con las luces bajas y un vaso de whisky, medio vacío, sudando en la mano, repitiendo cada palabra que Ellison había dicho, cada mirada que se había apartado de él, cada momento en que había quedado reducido a la nada. Estuvo en el cargo durante 15 años. Había sobrevivido a huelgas, juicios, pérdidas de balón e incluso escándalos, y siempre había aterrizado de pie porque sabía cómo jugar el juego. Pero esto fue dejado de lado por una chica negra de 21 años que ni siquiera había pagado sus cuotas. Fue un insulto que no pudo tragar, y en su amargura empezó a conspirar. Al principio fueron pequeñas palabras murmuradas a sus viejos compañeros de bebida sobre cómo el garage se estaba cayendo a pedazos, cómo Ellison había perdido la cabeza, cómo la chica no merecía su título. Pero el chisme es combustible, y Reynolds tenía una manera de arrojar chispas que aterrizaban justo donde quería. Le susurró a los proveedores, afirmó que ella era imprudente, descuidada con el inventario, que sus números no cuadraban. Envió correos electrónicos con nombres falsos a los clientes, sugiriendo que revisaran sus autos 2 veces después de dejar que ella los tocara. Y poco a poco, casi de forma invisible, empezaron a aparecer grietas en el interior de la tienda. El aire se volvió más frío. Olía, podía sentirlo todas las mañanas cuando entraba. Los clientes, que alguna vez la saludaron calurosamente, ahora entrecerraron los ojos. Hicieron preguntas directas sobre el trabajo y exigieron garantías que nunca pidieron a los hombres a su lado. Los mecánicos, a los que alguna vez había tratado de conquistar, ahora murmuraban a sus espaldas, sus palabras deslizándose hacia los rincones, cargando dudas. Incluso Kim, en la recepción, a quien nunca le había gustado, pero al menos la toleraba, ahora puso los ojos en blanco más fuerte, y sus encías chasquearon con desprecio. ¿Estás seguro de que sabes lo que estás haciendo? Un cliente le preguntó sin rodeos una tarde, con un tono agudo y desdeñoso. Ella lo miró a los ojos y respondió con calma: sí, señor, lo quiero. Pero dentro de su pecho ardía porque sabía de dónde venía.
Alguien estaba alimentando el fuego. Él se notó que en los números, las primeras llamadas de quejas llegaban de clientes que afirmaban que los trabajos no se habían hecho bien, aunque los registros demostraban lo contrario. Las reseñas en línea cayeron de la noche a la mañana, con cuentas anónimas criticándola por su nombre. No cuadró, pero el daño ya estaba hecho. La reputación de la tienda y de la propia Alia quedó dañada. Una noche, mucho después de que la tienda hubiera cerrado, se quedó hasta tarde en su bahía. El peso de los susurros, presionando más que la llave inglesa en su mano. Oyó pasos detrás de ella y se giró para encontrar a Ray, apoyado en la puerta, con la chaqueta medio cerrada y los ojos fijos en ella. Él había estado controlando silenciosamente desde el día en la sala de conferencias, asegurándose de que a ella no le importara todo sola. «¿Tú también lo sientes, no?», preguntó, su voz baja, pero segura. Alia se secó las manos con un trapo, con los hombros caídos. «Está en todas partes san como humo. No importa lo duro que trabajo. No importa lo que arreglo. La gente me mira como si ya hubiera fracasado. Es como si hubieran tomado una decisión». Ray se acercó, sus botas pesadas contra el cemento. Su presencia puso a Reynolds en tierra, dijo rotundamente. Ella no preguntó cómo lo sabía. Podía verlo en su rostro. Había vivido demasiados años bajo la sombra de la sospecha, como para no darse cuenta cuando le estaban derramando veneno. «No ha terminado», dijo en voz baja. «Incluso después de perder su trabajo, sigue moviendo los hilos puedo sentirlo». La mandíbula de Ray se tensó y sus puños se apretaron a los costados. «Entonces, no le dejaremos ganar. Esta vez no». Su voz tenía peso, del tipo que proviene de vivir una traición, de haber sido descartado, de ver cómo las mentiras aplastan la verdad. Pero los ojos de Olia cayeron al suelo. «¿Qué pasa si no puedo detenerlo? ¿Qué pasa si este lugar cae por mi culpa?» Ray sacudió la cabeza con fiereza. No te hagas cargo de eso. No eres tú quien arrastra este lugar hacia abajo. Él es Anne, y lo demostraré». Los siguientes días fueron borrosos. Los rumores se intensificaron. Los clientes cancelaron citas y los mecánicos susurraron más abiertamente: «Ahora no es apta para liderar», dijo uno lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. «Ella es mala para el negocio», murmuró otro. Alia mantuvo la cabeza en alto y siguió trabajando, pero cada comentario la descorazonaba. Cada mirada de reojo era otro clavo clavado. Volvió a casa por la noche, agotada, no por el trabajo de sus manos, sino por el peso de la duda. Mientras tanto, Reynolds se sentaba en bares y trastiendas, ampliando su red. Le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que la chica era imprudente, que era peligrosa, que el director ejecutivo había cometido un error que publicó en línea. Sus palabras estaban llenas de veneno, pintándola como arrogante, incompetente y poco confiable. Y lo peor fue que la gente le creyó, porque las mentiras dichas con confianza viajan más rápido que las verdades dichas en voz baja. Ray lo observó todo con creciente furia. Una vez se había prometido a sí mismo que nunca volvería a verse arrastrado a batallas que no fueran suyas. Pero no se trataba solo de lealtad. Se trataba de justicia. Sabía que Reynolds estaba envenenando el aire. Y sabía que las palabras por sí solas no lo limpiarían. Sabía que necesitaba pruebas. Y necesitaba mostrarle a la ciudad, a los clientes y al mundo que Olia no era quien Reynolds decía que era. Una noche la llamó en su voz. Era aguda, urgente. «Estar en la tienda mañana por la mañana. No preguntes por qué. Tan solo quédate ahí». Ella vaciló, con el pecho apretado por la inquietud. «Ray, ¿qué estás planeando?» «Confía en mí», dijo. Y luego colgó. A la mañana siguiente, Michigan Avenue tembló bajo el rugido de los motores. Una por una, luego por docenas, las motocicletas se alinean en las calles. Los cromos brillan con la luz del amanecer y el profundo estruendo sacude los escaparates de las tiendas cercanas. La gente se detenía en las aceras, sacaba teléfonos y miraba con asombro
Como casi 200 motociclistas llegaban detrás de Ray, con sus chaquetas marcadas, con el mismo parche que alguna vez había provocado el desprecio. Dentro del garage, llenaron el bloque, con los motores al ralentí, como un coro de truenos. El espectáculo, imposible de ignorar. Alia salió con los ojos muy abiertos y el pecho subiendo rápidamente. Miró a Ray mientras apagaba el motor y se quitaba el casco. Él, con el rostro lleno de determinación. «¿Qué estás haciendo?», susurró, su voz atrapada entre el shock y el miedo. Ray bajó la pierna de la bicicleta y se mantuvo erguido. Su voz se transmitió por encima del rugido de los motores y el murmullo de la creciente multitud. «Estoy poniendo fin a esto». Dio un paso adelante, levantando una carpeta en su mano. «Las mentiras de Reynolds terminan hoy. Tengo pruebas, correos electrónicos, grabaciones, testigos. Todo lo que ha estado difundiendo vino de Ellen. Cada queja, cada reseña, cada rumor. Intentó arruinarte, arruinar esta tienda, porque no podía soportar haber perdido». La multitud de motociclistas rugió en señal de aprobación. Sus voces resonaron en la calle y los transeúntes que filmaban se quedaron sin aliento. Los ojos de Olia ardieron mientras miraba a Ray, el peso de sus palabras presionando profundamente. «No se lucha contra las mentiras con el silencio», dijo Ray, con voz feroz, girándose para mirar a las cámaras que ahora grababan cada segundo los combates con la verdad. «Y la verdad es que esta mujer se puso de pie cuando nadie más lo haría. Ella mostró humanidad cuando todos los demás mostraban odio. Ella merece respeto, no sospechas. Y mientras yo respire, mientras cabalguemos, ella no estará sola». Los motociclistas detrás de él rugieron de nuevo. El sonido como un trueno recorrió Michigan Avenue, sacudiendo los cristales de las ventanas del garaje. Los teléfonos transmitieron en vivo. Los comentarios llegaron a raudales, mientras la gente de toda la ciudad, tal vez incluso de todo el país, miraba. Dentro de su apartamento, Reynolds estaba sentado en su sofá, mirando la transmisión en vivo, con el rostro rojo y el puño golpeando el apoyabrazos. «No, no, no», murmuró, su rabia desbordándose. Cogió su teléfono y marcó con furia, pero nadie contestó. Las paredes se estaban cerrando y por primera vez lo sintió, la inevitabilidad de su caída. Momentos después, un golpe resonó en su puerta, fuerte, implacable. «Policía de Chicago», abrir en Reynolds se quedó helado. El corazón le latía con fuerza y el pecho se contraía. Se alejó de la puerta, sacudiendo la cabeza y murmurando: «Se supone que esto no debe terminar así». Pero el golpe volvió a sonar, más fuerte, definitivo. En Michigan Avenue, Olia estaba parada en la acera, con el pecho apretado y los ojos llenos de lágrimas que no intentaba ocultar. Se volvió hacia Ray, su voz quebrada, pero firme. «¿Por qué haces esto por mí?». Los ojos de Ray se suavizaron, su voz baja, casi quebrada también. «Porque nadie debería tener que pagar el precio por hacer lo correcto. Y porque me recordaste quién solía ser. Me devolviste algo que pensé que había perdido. Ahora es mi turno». Los motores volvieron a rugir. Las cámaras rodaron y la ciudad vio cómo la verdad finalmente rompía las mentiras. Y en ese momento, Alia sintió que algo cambiaba, no solo en los ojos de la multitud que la rodeaba, sino en la médula de sus propios huesos. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Ella estaba de pie, y esta vez ella no estaba sola. El rugido de los motores en Michigan Avenue no se apagó. Creció capa tras capa, el trueno bajo de 200. Harleys vibrando a través del pavimento, haciendo vibrar las ventanas y atrayendo a cientos de transeúntes que se apiñaban contra las aceras. Los teléfonos estaban en alto, los rostros iluminados por el brillo de sus pantallas, mientras las transmisiones en vivo difundían el espectáculo por toda la ciudad, en tiempo real. La calle ya no era solo una calle, se había convertido en un escenario, y cada segundo era capturado
transmitido y juzgado. Y en el centro estaba Alia, con grasa marrón, todavía manchada sobre su mono. Sus rizos húmedos por el sudor, su pecho subiendo rápidamente mientras miraba al ejército de motociclistas que flanqueaban a Ray, sus parches reflejando el sol invernal, un muro de lealtad que bloqueaba cada susurro de duda. Ray sostuvo la carpeta en alto, su voz cortante y firme por encima del rugido de los motores. Esta es la verdad, dijo, sacudiendo los papeles para que las cámaras lo captaran. Correos electrónicos, llamadas de texto, cada palabra que Reynolds difundió para difamar su nombre, arruinar esta tienda, envenenar su confianza. Todo esto se remonta a él en cada mentira, cada rumor, cada pedazo de basura que te han dado. Vino de un hombre que no podía soportar haber perdido. Señaló hacia el garaje, hacia las paredes que una vez habían convertido a Olia en una extraña. Y la peor parte, la mayoría de ustedes le creyeron, porque era más fácil creer una mentira sobre alguien que no se parecía a lo que pensaban que debería ser un líder. Los gritos ahogados recorrieron la multitud. La gente se acercó a sus pantallas, y los comentarios comenzaron a llegar a los hashtags de livestream en tiempo real. Stand with Alia apareció en las transmisiones en cuestión de minutos. En la acera, un cliente que había murmurado sobre su trabajo días antes se movía incómodo y apartaba los ojos de las cámaras. La verdad se estaba desmoronando frente a ellos y nadie podía apartar la mirada. La voz de Ray se hizo más dura, cada palabra como un martillo golpeando acero. Esta mujer, esta joven mecánica, se puso de pie cuando nadie más lo haría. Arriesgó su trabajo por un hombre que no conocía, por un hombre que todos los demás juzgaban y rechazaban. En ella me vio, no la chaqueta, no la tinta, no el parche. Vio a un padre suplicando poder llegar hasta su hija. Y gracias a ella, lo logré. Tomé la mano de mi pequeña cuando despertó de la cirugía. Tengo que decirle que la amaba. Dime, ¿cuánto vale eso? ¿Cómo se mide eso? Olia tragó saliva. Tenía la garganta apretada y las lágrimas amenazaban con derramarse. Pero ella los contuvo. De pie junto a él, la multitud se movió, el peso de sus palabras presionándolos como una marea. Y luego, como si fuera una señal, Ray se volvió hacia ella, su voz más suave pero no menos firme. No solo arreglaste una bicicleta, salvaste a una familia. Y que me condenen si dejo que alguien arrastre tu nombre por el barro. Por eso, detrás de ellos, los motociclistas rugieron, sus motores se encendieron con fuerza, y el sonido rodó por la calle como una ola. La energía surgió, palpable, eléctrica. La gente entre la multitud vitoreó. Algunos levantaron los puños y otros corearon su nombre. Otras cosas. Comenzó poco a poco, un puñado de voces, pero se fue extendiendo cada vez más fuerte, hasta llenar la avenida. Dentro de su apartamento al otro lado de la ciudad, Reynolds estaba sentado encorvado frente a su televisor, con el rostro pálido y el sudor goteando por su sien. Había pensado que controlaba la narrativa. Había pensado que sus susurros y publicaciones la enterrarían. Pero ahora la verdad rugía en todas las pantallas, más fuerte que cualquier cosa que pudiera silenciar. Su mano tembló cuando levantó su vaso, el whisky, chapoteando. Sus labios se apretaron con rabia. Esto no es como termina, murmuró. No así. Arrojó el vaso contra la pared y el fragmento resonó en la habitación vacía. Pero el golpe en su puerta llegó casi de inmediato. Firme, deliberado, inconfundible. Policía de Chicago. Abriran Reynolds se quedó helado, con el pecho encogido. Sus ojos se movieron rápidamente, su mente buscando una salida. Eso no existía. El golpe volvió a sonar, más fuerte. Esta vez, una orden al señor Reynolds. Reynolds abrió la puerta. Tenemos una orden judicial. Retrocedió tambaleándose, con las manos temblorosas y susurrando. No pueden culparme de esto. Pero la verdad
ya había salido a la luz. Había dejado un rastro de despecho en correos electrónicos y llamadas, y Ray había recogido cada pedazo. La ley no estaba aquí para preguntar. Estaban aquí para tomar. En la avenida Michigan, la escena se desarrolló como un festival de justicia. El coche patrulla de la policía llegó silenciosamente al principio, con las luces parpadeando y las sirenas silenciadas, pero la multitud se dio cuenta y se separó cuando dos agentes salieron. No se acercaron a los motociclistas. Caminaron directamente hacia la entrada del garaje. Alguien entre la multitud gritó: «Es por Reynolds». El teléfono giró, las cámaras hicieron zoom. Las voces que se elevaron en las transmisiones en vivo lo captaron todo. Los oficiales desaparecieron en el edificio. Los murmullos aumentaron hasta que apareció Reynolds arrastrado afuera, esposado, con la cara roja, los ojos moviéndose salvajemente, gritando protestas que nadie creía. «Esto es una trampa. Ella está mintiendo. Todos están mintiendo». Su voz se quebró, desesperada, pero las burlas de la multitud lo ahogaron. «An mentiroso, an racista, an sácalo». Alia se quedó quieta, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Tal vez había imaginado la justicia, pero nunca así, nunca tan público, nunca con el peso de cientos de voces, miles en línea, todos mirando, todos dando testimonio. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no por miedo, sino de la magnitud de lo que estaba pasando. Ray se acercó, con la mano apoyada ligeramente en el hombro de ella, y en voz baja, para que solo ella pudiera oírla. «Se acabó. Él no puede tocarte ahora». Ella asintió, incapaz de encontrar palabras. Su pecho se hinchó, con algo más allá del alivio. Algo parecido a una reivindicación, aunque más pesado porque la reivindicación nunca borró las cicatrices de lo que vino antes. Aún así, ella se mantuvo más alta. Por primera vez, no se sintió sola. Los motociclistas apagaron sus motores uno por uno. El repentino silencio, casi ensordecedor después de horas de truenos, la multitud aplaudió, vitoreó, y sus voces llenaron el vacío. Los teléfonos bajaron lentamente. La gente se secó las lágrimas. Los extraños se miraron unos a otros, con el mismo pensamiento en sus rostros. Acababan de presenciar algo más grande que una disputa en un garaje. Habían visto una lucha por la dignidad, por la verdad, por la humanidad. Y la derecha había ganado. Una periodista se abrió paso a codazos hasta el micrófono frontal y se dirigió hacia Olia. «¿Cómo se siente saber que toda la ciudad acaba de verte limpiar tu nombre?» Alia parpadeó. Su voz era suave pero clara. «No se trata de mi nombre. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando te cueste. Eso es lo que importa. Eso es lo que llevaré». Las palabras resonaron entre la multitud, repetidas, grabadas, subtituladas, destinadas a viajar más lejos de lo que ella jamás imaginó. Y en ese momento, Alia se dio cuenta de la verdad. Ella no solo se había defendido, se había convertido en un símbolo de algo más grande. Los motociclistas comenzaron a dispersarse lentamente. Los motores volvieron a funcionar con un ruido sordo, y la calle se despejó, como si hubiera pasado una tormenta. Ray se demoró, sus ojos en ella, su rostro más suave ahora de lo que ella jamás había visto. «Estarás bien», dijo, «y mejor que todo bien. Ahora te respetarán, no porque lo hayas pedido, sino porque lo tomaste». Ella lo miró a los ojos, con la garganta apretada, y susurró: «Gracias por estar conmigo». Ray negó con la cabeza. «Tú fuiste el primero. Solo me aseguré de que lo vieran». La última de las motos se alejó, y sus luces traseras desaparecieron en la distancia. La multitud disminuyó. La charla persistía como el eco de un trueno. Y cuando la calle finalmente se calmó, cuando el ruido disminuyó y las cámaras se apagaron, Olia se quedó sola por un momento en la acera, con la ciudad viva a su alrededor y su corazón más firme
de lo que había estado en semanas. Había perdido su trabajo, pero había encontrado algo mejor. Había perdido el silencio de la invisibilidad, pero había encontrado una voz que se transmitía, y mientras miraba hacia Michigan Avenue, la ciudad que se extendía interminablemente ante ella, supo que esto no era un final en absoluto, fue un comienzo. A la mañana siguiente, el garage de Michigan Avenue ya no parecía el mismo lugar por el que Olía había entrado solo unos días antes. El aire tenía un peso diferente, menos del pesado silencio que una vez se aferró a sus paredes, más de un humor cauteloso, como una habitación que sabía que estaba a punto de ser reescrita. Los reporteros habían apostado al otro lado de la calle, con sus cámaras apuntando a las puertas, y los clientes que alguna vez se habrían dado la vuelta, ahora entraron con miradas curiosas. Algunos se detuvieron un segundo más, cuando sus ojos se encontraron con los de ella. En el interior, los mecánicos estaban más silenciosos. Sus bromas habituales se habían simplificado. Sus ojos se desviaban hacia ella, y luego hacia ella, como si aún no estuvieran listos para reconocer la verdad que se había revelado frente a toda la ciudad. Olía estaba junto a su bayo, con las manos apoyadas en el borde de su caja de herramientas, el corazón latiendo con fuerza en su pecho, ya no por miedo, sino por la enormidad del momento. Se sentía diferente, como si la chica que se había agachado junto a la bicicleta de Ray, hacía solo unos días, hubiera sido quemada y rehecha en el fuego de todo lo que siguió. Ella todavía era ella misma, manchada de grasa, insensible, cansada, pero ya no era invisible. Y ese era un peso que todavía estaba aprendiendo a llevar. El sonido de botas pesadas rompió el silencio. Se giró y allí estaba Ray, empujando las puertas dobles, con el tipo de gravedad silenciosa que hacía que toda la habitación se moviera. Esta vez no estaba solo. 2 motociclistas lo flanqueaban, hombres mayores que él, con mechones grises en la barba, parches desgastados y descoloridos. Se comportaban como hombres que habían visto demasiado y no tenían interés en fingir lo contrario. La tienda quedó en silencio en su entrada. Los mecánicos se pusieron rígidos, las uñas de la recepcionista congeladas sobre su teclado, los clientes trepadores que miraban nerviosamente. La presencia de los ángeles del infierno a la luz del día, en horario comercial dentro de un garaje, era un espectáculo que nadie podía ignorar. Los ojos de Ray se fijaron en Olía, firmes e inquebrantables, mientras caminaba a lo largo de la tienda. Cuando llegó a su bahía, se detuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el desgaste de su chaqueta, la aspereza de sus manos, la suavidad en sus ojos, que no estaba allí antes. Él no levantó la voz, no actuó para los demás, viendo que sus palabras eran para ella. Vine a agradecerte, bien, esta vez. A Alia se le hizo un nudo en la garganta, se le quebró la voz, pero se las arregló. No es necesario que me lo agradezcas. Ray sacudió la cabeza lentamente, con firmeza. ¿Sí? Porque lo que hiciste por mí, por mi hija, por mi familia, lo llevaré por el resto de mi vida. Me diste algo que ni el dinero, ni el poder, ni ningún parche en mi espalda podrían garantizar. Me diste tiempo con ella, y eso no se lo pagaré. Pero puedo quedarme aquí y asegurarme de que sepas qué importó. ¿Qué importabas? Su voz, baja y áspera, resonó por la tienda de todos modos, llegando a todos los oídos, sin dejar a nadie intacto. Los mecánicos se movieron incómodos, algunos miraban sus botas, otros a ella, con la culpa reflejada en sus rostros. Kim, sentada en el escritorio, mascaba chicle más lentamente y entrecerraba los ojos, como si tratara de comprender un mundo que acababa de inclinarse bajo sus pies. Los clientes se acercaron más, sintiendo que se estaba gestando la historia. Alia parpadeó ante el escozor de sus ojos y abrió los labios, pero no salió ninguna palabra. La habían llamado niña novata, inútil, desechable. La habían ignorado, despedido, y se habían reído de ella. Pero nunca nadie le había hablado así. Nunca nadie la había mirado y dicho en voz alta que ella importaba. Fue más profundo
que lo que jamás lo habían hecho los insultos. Ray continuó, su tono ahora más duro, no para ella, sino para la habitación. Ella estaba sola, en este lugar. Cada uno de ustedes les dio la espalda. Me viste entrar, viste un parche, y decidiste que no merecía tu tiempo. Vio a un hombre rogando por su hija, y mientras tú reías, mientras susurraste, ella trabajaba. Y por eso, ella es la razón por la que no me perdí el único momento que no podía permitirme perderme. Todos sabéis lo que eso significa, y si no lo haces, será mejor que aprendas. El peso de sus palabras presionó sobre la tienda, presionando hacia abajo, hasta que nadie pudo mirarlo a los ojos. Por primera vez, Olia vio a algunos de los mismos hombres que se habían burlado de ella ponerse de pie, con la vergüenza escrita claramente en sus rostros. Entonces, Ray se volvió hacia ella, y su mirada se suavizó nuevamente. Me dijiste que no intentaba ser un héroe, que solo intentaba ser humano. Bueno, tal vez eso sea lo que hace a un héroe. En primer lugar, una lágrima se deslizó por la mejilla de Elia, sin ser invitada, pero imparable. Ella no lo limpió. Anella lo dejó reposar. Su voz, cuando finalmente llegó, era cruda, tranquila, pero firme. Solo quería hacer lo correcto. Aunque me cueste en Rey, asintió. Y es por eso que nunca más volverás a estar solo. No mientras respiro, no mientras cabalgamos. Los dos motociclistas detrás de él dieron un paso adelante, ligeramente silenciosos pero solemnes, y su presencia reforzó sus palabras. Y por primera vez, Alia comprendió que no se trataba solo de gratitud, fue protección, fue lealtad. Era algo mucho más grande que ella, que la envolvía de una manera que la hacía sentir humilde y elevada al mismo tiempo. Desde la oficina trasera, se oyeron pasos. Thomas Allison salió, con expresión firme y serena, pero con un leve rastro de orgullo en sus ojos. Se unió a ellos en la bahía. Su voz llevaba el peso del liderazgo, pero suavizada por la convicción. Lo que dice Ray es verdad. Ayer, esta tienda fracasó, se falló a sí mismo. Pero no tiene por qué seguir siendo así. Aquí es donde cambia. Miró a los mecánicos con mirada aguda, exigente. La respetarás. Seguirás su ejemplo. No porque sea mi elección, no por lo que pasó ayer, sino porque se lo ganó. Cada maldito día se lo ganó. Y si no puedes ver eso, entonces no perteneces aquí. El silencio se hizo más espeso. Nadie se atrevía a hablar. El pecho de Alia se hinchó. El peso de las palabras de Allison anclaron la verdad que tanto había luchado por demostrar. Ya no estaba simplemente sobreviviendo al sistema. Ella lo estaba liderando. Allison se volvió hacia ella, ahora con la voz más baja. Solo para ella. Me recordaste por qué se creó esta empresa en primer lugar. Y no lo olvidaré. Por primera vez, Alia no sintió la necesidad de encogerse. Cuando los ojos se posaron en ella, se enderezó. Sus manos ya no temblaban, y su voz era más fuerte de lo que creía posible. No estoy aquí para ser perfecto. Estoy aquí para ser justo, para trabajar duro, para mejorar este lugar. Si alguien quiere interponerse en el camino, puede intentarlo. Pero no daré marcha atrás. Las palabras no fueron ensayadas, no fueron pulidas, pero eran reales y aterrizaron con una finalidad que se instaló sobre la tienda como si fueran nuevos cimientos. Ray le dio una pequeña sonrisa, la primera verdadera que había visto en él, torcida y llena de determinación. Esa es la mujer a la que le estreché la mano. Ese es en quien confiaba, sin siquiera saber su nombre. La tienda exhaló un largo silencio roto, no por palabras sino por algo más profundo, un reconocimiento de que el suelo se había movido y no volvería a moverse. Más tarde ese día, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte y las farolas parpadeaban, Alia salió. La ciudad corría a su alrededor, indiferente y viva, pero esa noche sentía su zumbido de otra manera. Su pecho era más ligero, sus pasos más firmes. Había entrado en ese lugar, invisible, y ahora salió, vista, respetada, y por primera vez,
libre del peso de preguntarse si pertenecía a él. Ella sabía que Cian Rey se quedó junto a la acera, con la bicicleta al ralentí y el faro atravesando el crepúsculo. Él la miró una vez más, en voz baja, pero segura. No lo olvides, nunca estás solo. Ya no. Ella asintió. Las palabras se hundieron profundamente, no como una promesa en la que confiar, sino como un recordatorio de que la lucha que había librado no fue en vano. Había ganado más que su trabajo. Había ganado su voz. Mientras él se alejaba, el rugido de su motor mezclándose con el ritmo de la ciudad. Alía cerró los ojos y respiró profundamente. El aire frío llenó sus pulmones. Ella ya no estaba simplemente existiendo. Ella se estaba volviendo. Y eso marcó la diferencia. Únase a nosotros para compartir historias significativas, presionando los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar el día con lecciones profundas y empatía sincera.